En el vibrante y culturalmente rico escenario de México, se alzaba la imponente figura de Manuel, un hombre de 60 años cuya presencia era tan respetada como las montañas que se levantaban a lo largo del horizonte. Su trayectoria como empresario había sido marcada por décadas de dedicación incansable y visión emprendedora, construyendo imperios en los sectores más diversos de la economía mexicana. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, residía un corazón marcado por la pérdida y la soledad. La muerte de su esposa había dejado un vacío profundo en su alma, un vacío que ningún logro empresarial o fortuna podría llenar. Determinado a encontrar una nueva luz en su vida, Manuel permitió que sus pasos lo llevaran a un destino inesperado. Fue en medio de las bulliciosas calles de la Ciudad de México donde encontró a Sofía, una mujer de 30 años cuya belleza radiante y aura cautivadora eran como un faro en medio de la oscuridad. Sofía, con sus ojos claros y sonrisa acogedora, era la personificación de la juventud y la esperanza. En el calor de ese encuentro fortuito, algo mágico floreció entre ellos. Sofía no vio en Manuel solo a un hombre mayor, sino a un ser de profundidad incomparable, cuya experiencia de vida y sabiduría eran como tesoros por descubrir. El corazón de Sofía latía más rápido en presencia de Manuel, percibiendo en él no solo un amor potencial, sino también un compañero de alma. Así, en medio de los colores vibrantes y los aromas seductores de México, Manuel y Sofía emprendieron juntos un viaje de amor y redescubrimiento. Juntos desafiarían los estereotipos y los juicios de la sociedad, demostrando que la edad es solo un número frente a la intensidad y autenticidad de un sentimiento verdadero. Ese día maldito, mientras los votos de Manuel y Sofía flotaban en el aire, un silencio tenso envolvió la ceremonia. El sol ardiente de México lanzaba sus rayos dorados sobre el jardín donde se llevaba a cabo la boda, mientras las flores desprendían sus perfumes seductores, creando un escenario de cuento de hadas. Pero de repente, una sombra desconcertante atravesó la escena idílica. Era María, emergiendo como una figura enigmática y misteriosa. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían contener siglos de secretos guardados, mientras su postura imponente transmitía una determinación que no podía ser ignorada. Ella llevaba consigo una presencia que parecía desafiar al propio destino. A su lado, una niñita de cabellos oscuros, llamada Lucía, agarraba su mano con firmeza. El contraste entre la seriedad en el rostro de María y la inocencia infantil de Lucía añadía una capa extra de complejidad a la escena, como si el pasado y el futuro estuvieran chocando allí en ese momento. Cuando María finalmente habló, sus palabras resonaron como truenos en el tenso silencio. Reveló verdades impactantes sobre Manuel, secretos que habían sido ocultados en las sombras por demasiado tiempo. El aire se cargó de tensión e incredulidad a medida que cada revelación caía como una piedra en el lago tranquilo de la ceremonia. Mientras los invitados contenían la respiración, Manuel y Sofía se enfrentaron al impacto abrumador de las revelaciones de María. La boda que habían imaginado como el comienzo de una nueva vida ahora pendía de un hilo, a merced de las verdades que María había traído consigo. Y así, en medio de ese día de sol y flores, la presencia de María arrojó una sombra sombría sobre el destino de Manuel y Sofía, convirtiendo lo que debería haber sido un momento de celebración en un torbellino de emociones conflictivas. La ceremonia de boda se desenvolvió en medio del esplendor de una elegante mansión mexicana, donde la arquitectura colonial desprendía un encanto histórico y una grandiosidad imponente. A medida que los invitados entraban por los portones ornamentados, eran recibidos por la majestuosidad de las paredes encaladas de blanco y los terrazos adornados con maceteros de flores exuberantes. Dentro de la mansión, el salón principal había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, donde la magia del amor estaba a punto de desplegarse ante los presentes. Los muebles de madera oscura contrastaban con los delicados tejidos translúcidos que adornaban las ventanas, creando un ambiente de intimidad y refinamiento. Candelabros de cristal colgaban de los altos techos, arrojando reflejos prismáticos por las paredes encaladas, mientras los candelabros de plata irradiaban una luz suave y acogedora. La decoración era un espectáculo aparte, con arreglos florales lujuriantes en tonos de rosa, blanco y verde, que llenaban el espacio con una fragancia dulce y envolvente. Rosas, lirios y orquídeas se disponían en jarrones de cerámica pintada a mano, mientras velas perfumadas señalaban cada rincón con su luz parpadeante, añadiendo un toque de romance y misterio a la atmósfera ya cargada de emoción. A medida que los invitados tomaban sus lugares en las elegantes sillas dispuestas en filas impecables, el aire vibraba con la expectativa y la anticipación. Cada detalle de la ceremonia había sido meticulosamente planeado para reflejar la belleza y la grandiosidad del amor que unía a Manuel y Sofía, creando un momento que sería recordado para siempre como un verdadero cuento de hadas mexicano. El escenario idílico de la boda de Manuel y Sofía parecía haber sido sacado directamente de una pintura romántica,
con la elegante mansión mexicana envuelta en una aura de serenidad y felicidad. Los invitados, envueltos en sus trajes impecables y sonrisas cálidas, esperaban ansiosamente el momento en que los novios intercambiarían sus votos, en medio de la deslumbrante decoración de flores y velas que embellecían el ambiente. Sin embargo, la atmósfera de cuento de hadas fue abruptamente interrumpida cuando, de forma inesperada y dramática, María apareció, como una sombra siniestra atravesando el brillo del sol. Sus pasos resonaban en el salón principal de la mansión, silenciando la música suave que flotaba en el aire. Sus ojos, cargados de misterio y determinación, lanzaban miradas que penetraban hasta lo más profundo del alma de todos los presentes. A su lado, sosteniendo su mano con firmeza, estaba Lucía, una niña de ojos inocentes que parecía no entender la tensión que se respiraba en el ambiente. El contraste entre la seriedad en el rostro de María y la pureza infantil de Lucía creaba una escena angustiante, como si el peso del pasado estuviera siendo cargado en los hombros frágiles de la niña. El murmullo ansioso de los invitados se transformó en un silencio cargado de tensión y expectativa, mientras todos esperaban para ver qué traía consigo esa aparición inesperada. Las flores parecían marchitarse ante la presencia sombría de María, y las velas temblaban como si estuvieran a punto de extinguirse. Y así, en el punto álgido de la ceremonia, la boda de Manuel y Sofía fue interrumpida de manera dramática, dejando a todos los presentes boquiabiertos ante el giro inesperado que la vida les había reservado. En el clímax de la boda, cuando los corazones estaban a punto de unirse en una promesa eterna de amor, María surgió como una sombra del pasado, trayendo consigo no solo la aura de misterio, sino también la revelación de secretos oscuros que sacudirían los cimientos de esa unión. Con una voz firme y ojos rebosantes de determinación, María expuso la verdad brutal: Manuel era el padre de Lucía, la dulce niña que ahora sostenía su mano. El silencio en la mansión se volvió tangible, mientras los invitados absorbían el impacto de la revelación. La mirada aturdida de Manuel encontró la de Sofía, y el dolor de la traición se mezcló con la incredulidad ante la revelación impactante. Pero las revelaciones no terminaron ahí. María, con un coraje implacable, continuó, revelando un esquema de fraude financiero en el que Manuel estaba involucrado. Las palabras cortantes resonaban en el salón, comprometiendo no solo la integridad, sino también la reputación del respetado empresario. El mundo de Manuel y Sofía se derrumbó a su alrededor, mientras las sombras del pasado se alzaban para enfrentarlos. El escenario idílico de la boda ahora estaba manchado por la amargura de la traición y la deshonestidad, y el futuro que habían soñado juntos se desvanecía como humo al viento. Mientras los invitados murmuraban en shock e incredulidad, Manuel y Sofía enfrentaban una encrucijada dolorosa, donde las elecciones del pasado cobraban su precio en el presente. El amor que compartían ahora estaba envuelto en una neblina de incertidumbre, y la confianza que habían depositado el uno en el otro estaba a punto de ser puesta a prueba hasta el límite. El choque que recorrió el cuerpo de Sofía fue como un golpe eléctrico, dejándola paralizada en su lugar mientras las penetrantes palabras de María resonaban en su mente. Su corazón, antes lleno de esperanza y felicidad, ahora estaba sumergido en un torrente de desilusión y tristeza. Al mirar a Manuel, cuyos ojos ahora parecían evadir su mirada, Sofía sintió un dolor agudo atravesar su alma. Había sido herida por la traición, por las mentiras hábilmente tejidas a lo largo del tiempo. El hombre al que amaba, en quien confiaba ciegamente, se reveló como una sombra distorsionada de la imagen que ella conocía. Con la voz entrecortada por la angustia, Sofía confrontó a Manuel, sus palabras cargadas de una mezcla de incredulidad y dolor. Cuestionó su verdadera naturaleza, sus motivaciones ocultas y las consecuencias devastadoras de sus acciones. Cada sílaba pronunciada era como un cuchillo afilado cortando el velo de ilusión que había envuelto su relación. Pero incluso en medio de la devastación emocional, Sofía se encontró en un dilema angustiante. El amor que sentía por Manuel era profundo y genuino, resistiendo las tormentas de la desconfianza y la decepción. Se debatía entre el deseo de aferrarse al vínculo que compartían y la necesidad de confrontar la traición que los separaba. Mientras las lágrimas rodaban por su rostro, Sofía enfrentaba una batalla interna entre el corazón y la mente, entre la lealtad y la autenticidad. Lo que el futuro le deparaba a ella y a Manuel permanecía envuelto en una neblina de incertidumbre, mientras navegaban entre los escombros de un amor que parecía haber sido destrozado por la revelación de la verdad. El silencio que siguió al enfrentamiento de Sofía fue ensordecedor para Manuel. Cada palabra pronunciada por ella parecía resonar dentro de él, reverberando a través de los pasillos de su conciencia y confrontándolo con la cruda verdad de sus propias mentiras y traiciones. Se encontraba frente a un abismo de decisiones difíciles, donde cada opción parecía llevar un peso insoportable. En su interior,
Manuel sabía que la decisión que estaba a punto de tomar moldearía no solo el destino de su relación con Sofía, sino también la esencia misma de quién era él. Se debatía entre la tentación de aferrarse a sus secretos, hundiéndose aún más en la oscuridad que él mismo había creado, y la necesidad imperiosa de confrontar sus propias fallas y buscar redención. Cada fibra de su ser clamaba por amor y aceptación, pero sabía que el camino de la redención sería arduo y lleno de obstáculos. Mientras enfrentaba la mirada penetrante de Sofía, Manuel sintió la urgencia de tomar una decisión que definiría no solo su propio futuro, sino también el destino del amor que tanto valoraba. La duda se instaló en su corazón, luchando contra la valentía necesaria para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las manos temblorosas y el corazón acelerado reflejaban la tormenta emocional que se desataba dentro de él. Sin embargo, en medio de la turbulencia de emociones conflictivas, Manuel sabía que ya no podía huir de la verdad. Con un suspiro profundo y determinado, Manuel levantó la mirada para encontrarse con la de Sofía, listo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones pasadas. Sabía que el camino de la redención sería arduo, pero era la única manera de reconstruir la confianza que había sido quebrantada y ganar el verdadero amor que tanto anhelaba. En el torbellino emocional que envolvía a Manuel, cada instante era un desafío para reconciliar su oscuro pasado con el ardiente deseo de redención y amor verdadero. Mientras luchaba en busca de una solución, María emergió como una luz tenue al final del túnel, ofreciendo no solo una oportunidad de redención, sino también un camino para reparar los daños causados por sus acciones. Con una determinación inquebrantable, María delineó un plan audaz para desmantelar el esquema de fraude y compensar a las víctimas, revelando una posible ruta para la expiación de los pecados de Manuel. Cada palabra que pronunciaba era como un rayo de esperanza, iluminando el estrecho camino entre la oscuridad del pasado y la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, el precio de esta redención era alto y requería coraje y sacrificio. Manuel se enfrentó a la perspectiva de abandonar las comodidades y privilegios que habían sustentado su estilo de vida durante tanto tiempo, a favor de un viaje marcado por la honestidad y la integridad. Cada fibra de su ser ansiaba aceptar la oferta de María, porque sabía que era la única manera de restaurar no solo su propia honra, sino también el amor y la confianza de Sofía. Pero el miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre el futuro arrojaban sombras de duda sobre su determinación. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Manuel sabía que esta era su oportunidad de redención, su oportunidad de finalmente liberarse de las cadenas del pasado y abrazar un nuevo comienzo. Con un suspiro resignado, tomó una decisión, preparándose para enfrentar los desafíos que le esperaban por delante, porque sabía que el camino hacia la verdadera redención estaba pavimentado con coraje y sacrificio. Impulsado por el apoyo inquebrantable de Sofía, cuyo amor era un ancla en medio de la tormenta, y por la determinación incansable de María, que se había convertido en su guía a través de los laberintos del pasado, Manuel se embarcó en una épica búsqueda de redención. Cada paso era una batalla contra los demonios internos que lo acosaban, cada elección era una prueba de su determinación de romper con el oscuro pasado y abrazar un futuro lleno de luz y honestidad. Con el coraje como su brújula y la esperanza como su guía, Manuel se sumergió de lleno en la ardua tarea de desmantelar el esquema de fraude que había manchado su alma y compensar a las víctimas que habían sido perjudicadas por sus acciones. Cada gesto de redención era un tributo a la fuerza de su carácter y a la profundidad de su deseo de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Al mismo tiempo, Manuel no evitaba la difícil tarea de buscar el perdón de aquellos a quienes había herido. Cada palabra de disculpa que pronunciaba era un paso hacia la curación de las heridas del pasado, un intento sincero de restaurar la confianza y la dignidad de aquellos que habían sido afectados por sus decisiones equivocadas. Mientras las estaciones pasaban y los paisajes cambiaban a su alrededor, Manuel persistía en su jornada de redención, alimentado por la esperanza de un futuro mejor y por la promesa de un amor verdadero y duradero junto a Sofía. Cada desafío superado era una victoria sobre el peso del arrepentimiento, cada obstáculo superado era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Y así, guiado por el resplandor de la esperanza y la fuerza del amor, Manuel continuaba su camino hacia la redención, sabiendo que el camino podría ser difícil, pero que valdría la pena cada paso dado en dirección a la luz. La historia de Manuel, Sofía y María resuena como un eco que atraviesa los siglos, destacando los intrincados hilos que entrelazan el destino humano. Es una narrativa que va más allá del simple relato de eventos, sumergiéndose en las profundidades del alma humana y emergiendo con lecciones de perdón, honestidad y redención. Nos recuerda la importancia vital del perdón, una virtud que va más allá del rencor y abre paso a la curación de las heridas del pasado. El perdón no es solo un acto de generosidad, sino también una oportunidad para liberarse de las cadenas de la amargura y encontrar paz interior. La historia también nos muestra el poder transformador de la honestidad,
que ilumina los rincones más oscuros del alma y nos permite enfrentar nuestros propios demonios con valentía e integridad. Es a través de la honestidad con uno mismo y con los demás que podemos construir relaciones genuinas y duraderas, basadas en la confianza mutua y el respeto mutuo. Pero, sobre todo, la historia de Manuel, Sofía y María nos recuerda la capacidad innata del ser humano para reinventarse y buscar la redención, incluso frente a las adversidades más oscuras. Nos muestra que, no importa cuán profundos sean nuestros errores o cuán tortuosos sean los caminos que recorramos, siempre hay una luz al final del túnel, una oportunidad de comenzar de nuevo y tomar las decisiones correctas.